Hola, buenos días. Bienvenidos al segundo encuentro de Somos Financiera, el segundo encuentro del año. A nombre de Diario Financiero, del S Business School de la Universidad de los Andes y de Vinculación, les damos la bienvenida a todos quienes nos ven a través de df.cl y a quienes están presentes con nosotros esta mañana. El Somos Financieras es una comunidad de diario financiero que busca relevar a las mujeres profesionales que están tanto en el sector público como en el sector privado. Y en este club en particular, el Club Somos Financieras, estamos tratando ya hace un tiempo de relevar los temas que son importantes para el país, ¿no? Donde hay una mirada de mujeres, pero son al final temas que tenemos que estar conversando como sociedad. Y eso es justamente lo que nos convoca el día de hoy. Vamos a hablar del cambio demográfico y qué están haciendo las empresas para retener a el talento mayor de 50 años. Suena fuerte, al menos para mí, hablar de mayor de 50 años y no mayor de 60 o 65. Pero la realidad es que las empresas chilenas empiezan ya a dejar de contratar a las personas que son mayores de 50. Entonces es algo que tenemos que conversar a la luz de la evidencia que tenemos. Y justamente para empezar, les quiero dar algunos datos que yo creo que van a marcar un poco la conversación que vamos a tener con nuestros panelistas. Uno de ellos es que actualmente el 19,8% de la población chilena, que representa casi 4 millones de personas, tiene más de 60 años, o sea, el 20%. Para 2050 se estima que este grupo mayor de 60 llegará a un 32,1% de la población. En paralelo, la tasa de fecundidad ha disminuido de 2,3 a 1,5 hijos por mujer y la esperanza de vida promedio llegó a los 81 años. Esas son cifras bastante dramáticas y además nos posicionan un poco por encima de Latinoamérica. Nuestro proceso ha sido aún más acelerado que nuestros vecinos. Para conversar sobre esos temas el día de hoy tenemos un panel que realmente es atómico, de lujo, y se los voy a presentar a continuación. A mi lado está la dueña de casa, María José Boch, Cote para quienes la conocemos, directora del Centro de Trabajo y Familia del S Business School. También está con nosotros Pablo Gómez, quien es socio de personas y organizaciones de Price, y además, si bien Pablo es primera vez que participa con nosotros, Price también es un aliado súper importante del Somos Financieras, así que les pido un aplauso. Y también está con nosotros Alejandra Pérez, quien es presidenta de la corporación Talanton y nos va a contar de qué se trata esta corporación porque está haciendo un trabajo súper interesante. Así que un aplauso para Alejandra. Para iniciar la corporación, disculpen, la conversación, vamos a partir con la Cote. Y la primera pregunta, para que nos ponga en contexto de esta conversación, es cuál es la situación actual en términos de natalidad y por qué es tan relevante en términos económicos, pensando justamente en lo que vamos a hablar hoy día, que es el mercado laboral. Perfecto, y muchas gracias a todos por estar acá. Una de las cosas importantes de la tasa de natalidad es que no es un fenómeno local. Este es un fenómeno mundial que se ha estado dando hace muchos años en los países desarrollados. Y lo que pasaba positivamente es que los países desarrollados disminuían su tasa de natalidad en una pendiente bastante estable, pero en los países en vías de desarrollo teníamos todavía una cantidad de hijos necesarios para lo que se llama la tasa de reposición, que es 2,1. ¿Cuál es uno de los problemas? Es que en los últimos años los países en vías de desarrollo también empezaron a disminuir su tasa de natalidad de forma dramática. Lo que hace que en el fondo a nivel mundial vayamos a tener un problema. Localmente, ¿por qué esto es relevante? Porque nosotros somos un país en vía de desarrollo. Entonces, cuando hay países desarrollados que van a necesitar fuerza laboral, que van a necesitar talento, se vuelven más atractivos que los países en vías de desarrollo y absorben esa fuerza laboral. Nosotros, en cambio, tenemos en este minuto migración, llega gente a Chile, pero ¿hasta cuándo va a poder ser esto? Y ahí afecta algo relevante, que es que empieza a cambiar la pirámide poblacional. ¿Por qué el cambio de la pirámide poblacional es importante? Especialmente por un indicador que es el índice de dependencia. El índice de dependencia dice cuántas personas menores de 15 años y mayores de 60 años están en proporción con las personas que están entre medio, o sea, las que pueden participar en la fuerza laboral. Nosotros en este minuto tenemos un índice de dependencia de 45%, o sea, de cada 100 personas, 45 son o menores de 15 o mayores de 60. Esto, si la pirámide poblacional empieza a envejecer, empieza a afectarse principalmente por el ítem superior, o sea, las personas mayores de 60. ¿Por qué también eso es relevante? Porque nosotros a nivel de gasto en salud
Gastamos muchísimo más en personas mayores de 60 que en menores de 15 o en el fondo en el resto del porcentaje de la población. De hecho, en los últimos 10 años, el porcentaje de salud ha aumentado, el gasto ha aumentado más del 60%. Entonces tenemos, ¿cómo vamos a financiar todo esto? Por un lado, la fuerza laboral, cuando nosotros hablamos del PIB o del crecimiento también de una sociedad, hablamos del porcentaje de fuerza laboral que aumenta, hablamos de su productividad, pero también del porcentaje de población que aumenta el mercado laboral. Si nosotros dejamos de tener hijos, ese porcentaje empieza a disminuir. Empezamos a tener una población más envejecida y una población que también es más cara de mantener a nivel de salud. Esto hace que en el fondo que las organizaciones tengamos que ponernos al día, y por eso encuentro fantástico que tengamos esta discusión hoy día acá, porque todo esto no se hace de un día para otro. Como partí diciendo, esto partió hace mucho tiempo en el mundo desarrollado, en el país desarrollado, pero tuvieron muchos años para empezar a prepararse. Nosotros los países en vías de desarrollo no estamos teniendo ese tiempo para desarrollar, ¿no? Esto se está produciendo muy rápido y por eso tenemos que meter acelerador, discutir esto acá y decir cómo nosotros como organizaciones podemos hacer un cambio, porque no vamos a tener tiempo de adaptarnos si no nos hacemos cargo hoy. Gracias, Cote. Pablo, quería preguntarte cuál es la importancia de contar con talento senior. Hablemos de senior o más de... Estamos haciendo referencia en esta conversación en particular a los mayores de 50 años dentro de las organizaciones. ¿Por qué importa desde el punto de vista de la estrategia de las organizaciones? Bueno, yo creo que hay un tema que es vital. Dentro de la estrategia de personas... Perdón, buenos días. ¿Cómo? Quiero decirle que no es necesario decirlo, pero yo soy de la generación 55 maya, así que... Entonces estaba Carola Rojas por ahí, de vinculación, que me preguntaba, me dice, ¿vienes con chaleco si está tibio aquí? Sí, es que tengo más de 55. Necesito en invierno andar con un chalequito. Entonces, bueno, la importancia básicamente es mantener un conocimiento en las organizaciones de la inteligencia organizacional. Durante el desarrollo de las personas dentro de la organización se van adquiriendo experiencias, modos de trabajo, formas de avanzar, y cuando estamos pensando en un 50 más, que a lo mejor pensamos que es un poco caro tenerlo, el desvincularlo, el sacarlo, nos genera muchas veces que perdamos esa parte de la inteligencia organizacional, y el costo hoy día de atraer también nuevos talentos está altísimo. Todos sabemos que las nuevas generaciones se quedan poco trabajando en las organizaciones. O sea, en promedio dice, cuando lo haces bien, con una buena estrategia de personas, se quedan 2 años. Si lo haces bien. Y la inversión de contratación de alguien, uno la recupera más o menos a los 18 meses. O sea, me refiero a una persona que ya está trabajando 100% en el puesto de trabajo. Si lo hacen al año y medio, estamos recuperando la inversión y se nos van a los 2, es complejo. Entonces uno podría decir, bueno, si sabemos que eso va a pasar, ¿por qué no retenemos o mantenemos? Me gusta más la palabra mantención, lo habíamos conversado, que retener es como a la fuerza. ¿Sí? Lo voy a retener conmigo, que se quede aquí retenido. No, yo quiero que... O sea, las organizaciones tienen que desarrollar estrategias para mantener a este talento. Primero porque, entre otras cosas, atraer este talento joven es caro, se nos van luego, y por lo tanto, ¿quién va generando esta inteligencia organizacional nuevamente? ¿Quién es? Los viejos, me dicen. ¿Ah? Pero yo creo que las personas con mayor experiencia. Los grandes. Ahora, esto tiene que ver también con cultura, ¿cierto? Con cómo vas generando cultura dentro de tu organización. Absolutamente. Cuando se habla de la cultura, del propósito, bueno, los que desarrollan muchas veces eso son los que van transmitiendo esta herencia, este ADN cultural a las nuevas generaciones. Entonces, es costoso perder también a estas personas de 50 más. Y hay otra cosa que yo creo que es importante, que no debemos olvidar, que también, y eso, o sea, seamos realistas, hay personas de 50 más que su desempeño también ha bajado. Entonces, no idealicemos a los 50 más. Dentro de los 50 más hay gente que lo hace bien, que lo hace mal, y eso es una distribución normal del desempeño de las organizaciones. Entonces, uno debería tomar buenas decisiones con esas personas. Hay programas de retiro, hay un montón de cosas que van a beneficiar a esas personas, pero también los 50 más tienen que
integrarse a las nuevas tecnologías, a ser productivos para la organización, etc. Entonces, finalmente, las personas aportan un montón, pero también seamos realistas en cuál es el aporte concreto que esas personas entregan, generando modelos de desempeño y evaluación de ese desempeño también muy concretos para la propia organización. Entonces partamos también distinguiendo que en el grupo etario 50 más pasa lo mismo que en los otros grupos etarios. Es diverso y no tenemos que ponerlos todos bajo el mismo paraguas en términos de aporte a la organización y en términos también de desgaste de algunas capacidades, que son cosas que también pueden pasar, ¿no? Alejandra, bienvenida. Quería preguntarte primero que nos cuentes súper brevemente qué es lo que hace Talanton, porque me parece que es el espacio para contar de qué se trata esta iniciativa, y luego cómo están viendo ustedes la evolución del cambio demográfico y cuáles son los factores que ustedes ven que están sirviendo, digamos, que marcan este proceso. Gracias, Isabel. Bueno, Corporación Talanton es una organización sin fines de lucro bastante nueva, llevamos operando 1 año y medio, y tiene como propósito lograr que el talento 50 más se siente y se perciba como un verdadero aporte al desarrollo sostenible del país. Nosotros nos definimos como un ente articulador entre mundo público, privado, sociedad civil y academia. Y nuestra misión es justamente relevar, visibilizar y poner en valor el aporte que realiza el talento mayor, definiéndolo como las personas 50 más, los profesionales técnicos 50 más al desarrollo sostenible del país. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la incidencia pública y privada. Eso es lo que hacemos en Talanton. Y bueno, comparto plenamente con María José el diagnóstico. Efectivamente, en Chile, este fenómeno que se llama la nueva longevidad o las sociedades longevas, como probablemente ustedes lo han escuchado, significa que vamos a vivir más, mucho mejor, y vamos a llegar muy activos a edades muy avanzadas. Entonces, si nos estamos retirando o nos están retirando del mercado laboral a los 50, a los 55, desde el punto de vista personal y también social, bueno, ¿qué vamos a hacer con toda esta población hasta los 90? Porque nosotros es muy probable que podamos llegar, o sea, yo pretendo llegar hasta los 90 por lo menos, nuestros hijos van a llegar a los 100 años y van a llegar bien. Entonces tenemos que, por un lado, financiar ese periodo. Por otro lado, también las personas quieren mantenerse activas, vigentes y con propósito. Y eso no significa necesariamente que sigamos trabajando igual como lo hemos hecho toda la vida. Entonces, en Talanton, nuestra visión es, por un lado, creemos que las personas son un recurso estratégico para las organizaciones porque aportan, y cada persona aporta diferente de acuerdo a su ciclo vital y también al ciclo de desarrollo laboral. Entonces, si a lo mejor yo toda mi vida trabajé en una organización haciendo en un tipo de industria, en un tipo de cargo, hasta los, no sé, 55, 60, es muy válido y es muy realista también pensar que esas personas a lo mejor se quieren reconvertir, quieren hacer algo distinto, o a lo mejor no quieren trabajar remuneradamente, pero sí quieren trabajar en otros proyectos sociales, por ejemplo, en fundación, etc. Entonces, desde Talanton nosotros tenemos una mirada bastante amplia respecto de las personas como un recurso estratégico, como personas que además se quieren mantener activas y con propósito. Desde el punto de vista del Estado también tiene muchos beneficios porque las personas, está súper comprobado, cuando dejan de sentirse productivas o valiosas o valoradas, empieza a ocurrir un fenómeno también de deterioro de salud mental, de salud física, y luego entonces el Estado tiene que hacerse cargo, ¿no? Hay que financiar eso. Entonces, esa es nuestra mirada y promovemos eso, ¿no? De que a nivel del mundo público, del mundo privado, trabajemos por diseñar políticas públicas y prácticas empresariales tendientes a alargar la vida profesional de las personas por todos los beneficios que ya he mencionado. Tú hablabas un poco de que no necesariamente uno quiere después de los 55 años seguir trabajando igual. Bueno, no es el caso, quizás hay gente que sí quiere hacerlo, pero influye también la flexibilidad. Hablamos mucho de flexibilidad, por ejemplo, para retener el talento femenino, para las mujeres que son madres, y aplica también para el talento senior, mayor flexibilidad. Totalmente, aplica, yo diría que entre los millennials y los seniors es un poco lo mismo, o sea,
No es tan distinto. Yo creo que estas son tendencias más bien que atañen al mundo laboral en general, a lo que las personas quieren. Por lo tanto, sí, las modalidades de trabajo, por ejemplo, híbridas, de tener espacios para teletrabajo y presencial, yo diría que quizás las generaciones nuestras nos gusta más la presencialidad, pero también el teletrabajo o los formatos híbridos tienen muchos beneficios. La flexibilidad, adaptar los puestos de trabajo a nuevos roles, ¿no? Como decía Pablo, las generaciones mayores cumplen un rol muy importante en la transmisión de la cultura, en esta inteligencia organizacional, que es difícil, es invisible, pero cuando no está, por Dios que se siente, ¿no? Entonces, hay un sinnúmero de prácticas organizacionales que se pueden desarrollar y que no requieren nuevas leyes o normativas legales para poder implementarlas. Y ahí Pablo puede explayarse con más detalle en cuáles son este universo de prácticas, pero que tienen que ver con la flexibilidad, reconversión laboral, buscar nuevos roles, trabajar part-time, con teletrabajo, con flexibilidad, etc. Cote, quería hacer una pregunta que en realidad son dos. Una tiene que ver con lo que dejó planteado Alejandra, que tiene que ver con el financiamiento del cuidado de niños y adultos mayores, y enlazado con eso, ¿qué pasa con esta generación que tiene más de 50, 55 años y que queda, entre comillas, en el jamón del sándwich, porque tiene que cuidar a sus nietos o hijos, porque la maternidad se ha atrasado, y al mismo tiempo tiene que cuidar a sus papás, que son aún más mayores, digamos? Voy a partir con esa segunda parte, de hecho tiene nombre, se llama generación bisagra, y es algo que se estudia muchísimo en el ámbito que me toca investigar a mí, que es el tema de balance de trabajo y familia, porque justamente, como dijiste Isa, se atrasó la maternidad, se atrasó la paternidad, y por otro lado estamos viviendo más, entonces ese cuidado es extremadamente importante. Y ahí me gustaría recalcar algo, que es que los seres humanos somos relacionales, y acá es extremadamente relevante reconocer esa parte, porque muchas veces nos centramos en esto como si fuera solo la parte económica, que sí, la parte económica es muy fundamental, pero para el cuidado de personas tú necesitas la parte económica, pero necesitas también la parte física, la parte emocional y la parte de movilidad, incluso, de poder trasladar a una persona a otra. Las personas, y lo nombró la Alejandra, cuando están cuidadas por seres que sienten que es familia, en el fondo tienen mejor recuperación de enfermedades, y en la última etapa de su vida, por ejemplo en cuidados paliativos, necesitan menos remedio. Eso ya está bastante estudiado a nivel de las áreas de medicina. A mí yo justo acabo de ver una conferencia donde tenemos un libro que específicamente habla del cuidado paliativo y de la importancia de las relaciones humanas. Lo mismo sucede con los niños pequeños. Entonces, esa generación bisagra también está metida dentro de la empresa. Porque podemos acá hablar de los más 50, pero bueno, ¿qué pasa con esos más 40 o que están en el fondo a cargo de distintas áreas y cuál es el estrés que podemos tener? Y ahí volvemos a que esto no es solo que la persona tiene que facilitarse, sino que tenemos que generar sistemas que ayuden al cuidado de otros. Luego me hiciste la pregunta del costo. La familia en la sociedad, y eso también se mide, se ha calculado, el primer país que lo calculó fue Estados Unidos, nosotros también lo hemos calculado acá en Chile, la familia es la gran subsidiadora del Estado. Si no existiera la familia y si la dejamos en el fondo que no sea el pilar de la sociedad, todo eso lo vamos a tener que financiar con impuestos y con el Estado. Y créanme, es muchísimo más caro porque el Estado se puede hacer cargo de algunos tipos de cuidado, no de todos. Y ahí volvemos a que el costo de cuidar tiene que ver por la parte, insisto, por la parte económica, pero también es por la parte de movilidad emocional, que tenemos que meterla dentro de la discusión. Y ahí, por ejemplo, los cuidadores familiares tienden a tener un desgaste bastante alto porque no tienen los recursos para poder cuidar a otros. Como sociedad, ¿cómo lo queremos hacer? Existen iniciativas, yo me acuerdo en gobiernos anteriores que se ha planteado el que los cuidadores de familiares tengan beneficios. Incluso, por ejemplo, para hacer la fila del banco más rápido. Cosas tan básicas como eso. Pero es, ¿cómo queremos apoyar? ¿Queremos, por ejemplo, que haya algún apoyo tributario? ¿Queremos darle alguna facilidad, algún tipo de subsidio? Pero siempre pensando en que vamos a ahorrarnos mucho más si favorecemos las relaciones de vínculos personales. Si no lo llevamos solamente a la parte económica. Créanme, hay data suficiente y el que quiera profundizar en eso, tengo muchísima información sobre cómo los vínculos personales reducen la necesidad de remedios, reducen cómo te mejoras también de enfermedades. Y algo que nombró Alejandra súper importante es que cuando tú te mantienes activo y te sientes relevante, tu deterioro físico y cognitivo es mucho más lento.
Un tema que hablábamos en otra instancia con la COTE, que tiene que ver con el costo. Nosotros siempre nos quejamos de lo cara que es la sala cuna y tratamos a través del Somos Financiera y cada encuentro que hacemos de promover que se apruebe finalmente la sala cuna universal, pues sabemos que es súper importante para el desarrollo del país al final del día. Pero una sala cuna es infinitamente más barata que una residencia de adulto mayor, por ejemplo. Y ese es un tema, porque en el fondo los empleadores nos ayudan con el pago de la sala cuna, pero ¿qué pasa con las residencias? ¿Qué pasa con los adultos mayores que tienen que no pueden estar en su casa y tienen que vivir a otro lugar? ¿Quién financia eso? Y ahí también volvemos a una parte que podemos profundizarla en otro encuentro, pero que son las jubilaciones también de nuestro país. En el fondo, las jubilaciones muchas veces las asociamos a una persona y el cálculo que se hace en general es por una persona y tú dices, difícil. Pero ¿cuánta gente depende de eso? ¿Cuánta gente vive de una jubilación? No es normalmente una persona. Y efectivamente, como comentaba al principio, los países en vías de desarrollo han tenido bastante más tiempo para desarrollar sistemas e infraestructura para el cuidado del adulto mayor, como lo son residencias para adultos mayores, como son lugares donde puedan mantenerse activos intelectualmente, lo que ayuda a que se mantengan mejor física y cognitivamente. Nosotros no tenemos ese tiempo. Y ahí, como empresas, como organizaciones y como discusiones como las que podemos tener ahora es, bueno, ¿cómo lo aceleramos? Y ahí felicito a Tarantón porque creo que es muy importante ser un articulador entre distintos organismos para poner este tema sobre la mesa y generar instancias. Quizás hay un tremendo mercado y acá alguien que esté escuchando este seminario diga, tengo el negocio de mi vida, la población de 50 más está aumentando, de hecho me gustaría decir que también ese porcentaje de la población de la fuerza laboral es 1 de cada 3 personas, es mayor de 50, entonces solo va a crecer y va a disminuir la otra parte. Bueno, ¿cómo generamos instancias para financiarlo? Porque, como bien dices, no tenemos salas cunas para adultos mayores. Pablo, volviendo al aspecto laboral, quería preguntarte qué mejores prácticas o qué nos puedes compartir de cómo incentivar, cómo atraer al talento mayor de 50 años y cómo mantenerlo. No digo retenerlo porque sé que no te gusta. Cómo atraerlo y cómo mantenerlo. Ya, primero algunos datos para que veamos. O sea, nosotros en PwC o Price, por los que nos conocen más tiempo, como quieran, en PwC hicimos un estudio de esta generación en el ámbito laboral. Participaron más de 100 empresas grandes. En estas 100 empresas grandes, solo un 6% tenía políticas vinculadas a temas de 50 más o generación plateada, dorada, como quieran llamarla. Entonces, primero, ¿qué están haciendo? No mucho. ¿Y en qué se están centrando? Bueno, en cómo efectivamente atraer o ofrecer ciertos puestos a personas que de alguna manera tenían una vida laboral muy interesante, perdieron un puesto importante y ahora quieren reinsertarse. Entonces, lo que se está buscando efectivamente es ofrecer mayor flexibilidad, ofrecer también capacitarlos en habilidades que tienen que ver con tecnología. Y el tercer punto que están abordando hoy día las organizaciones es los planes de retiro. O sea, tienen estas dos medidas para buscar, pero también están desarrollando sus planes de retiro, que tampoco es un tema de recursos humanos muy desarrollado en Chile. Podemos decir que las grandes organizaciones lo tienen, muchas veces lo tienen para puestos ejecutivos, pero no necesariamente para puestos que son más funcionales o operativos. Para que ustedes tengan una idea, más o menos, las organizaciones tienen un 25% en promedio de esta generación. Y dentro de ese 25%, el 44% representa a cargos más bien ejecutivos, un 34% tiene que ver con cargos de subgerencia a nivel, o sea, segundo nivel organizacional, y cuando llegamos a supervisores estamos en el nivel de 23%. Entonces, es un tema que tenemos que abordar. La preocupación por la organización, pero a mí me preocupa otra cosa, que no está inserto dentro de una estrategia de recursos humanos o de gestión de personas. O sea, existe una preocupación, pero como que hay iniciativa. A ver, ¿qué hacemos? Oye, sería interesante tener gente de 5... Ya, hagamos algo respecto de eso. Pero no está en la estrategia del negocio. Y mientras no esté derivado de la estrategia del negocio, se vuelve una cuestión
que muchas veces es una moda. Entonces organizaciones desarrollan iniciativas puntuales, pero no estamos analizando cuál es el impacto que podrían tener estas personas en la productividad organizacional, por ejemplo. Además que queda muy dependiente del líder de esa organización. O sea, si al líder le gusta, promueve una iniciativa y si llega el siguiente y no le gusta, la saca, porque no está embebido en la estrategia del negocio como tal. Claro, hay algunos líderes que son plateados ya, entonces empiezan a pensar cuando yo no esté aquí. ¿Ah? A mí me gustaría que también ser parte a lo mejor de otra organización, etcétera. Nosotros como vemos todos los temas desde mi área, vemos temas de búsqueda, atracción, de talento y todo eso, nos damos cuenta, yo cada vez tengo más entrevistas con 50 más. Gente que estaba muy bien en una organización y que hoy día quiere reinsertarse y entonces claro, las organizaciones a los ejecutivos les ofrecen programas de salida, pero ¿qué pasa con esta generación intermedia? Los que al final son los que operan la organización. Cuando se nos van los que operan la organización, nos generan una brecha importante. Me imagino que hay un tema también con que hay empresas que, entre comillas, discriminan al talento senior porque les parece que es muy caro y no se dan cuenta que el talento senior muchas veces quiere volver a trabajar, aunque sea por un sueldo más bajo, aunque sea en un cargo menor. ¿Existe esa tensión? ¿La han visto ustedes? Efectivamente, y tampoco está tan, cuando dicen, oye, son caros, ¿qué significa caro? Porque el aporte debería ser el aporte vamos a decir, la remuneración o la compensación total que recibe esa persona como empleado de una organización y su productividad. Entonces debería ser medido más bien en productividad que en caro o barato. Pero muchas veces caemos también en el tema de cuánto nos cuesta el costo. Y solo un ejemplo. Cuando vinieron todas estas crisis, antes de la pandemia, ya venía una serie de crisis sociales, culturales y todo eso. Y nosotros tenemos un estudio a nivel mundial que le preguntaba a los CEO, oye, ¿cuál es su principal preocupación? Perder talento, decían. Perder talento en estas crisis, pero ¿cuál va a ser su principal medida frente a la crisis? Reducir costos. Entonces era y como las crisis son cada vez más cortas, son cortas y vuelven otra ahí, entonces perder un talento senior por costo es muy costoso de recuperar después. Entonces, es como, hay ahí unas paradojas que se dan en este desarrollo de estas generaciones, de esta mantención de estas generaciones, pero yo creo que lo principal es que todavía no está dentro de la estrategia de negocio. Así como decimos, mira, nosotros como organización, gestión de capital humano, vamos a hacer ciertas cuestiones para ir atrayendo el talento joven, para que las generaciones, sangre nueva, ¿cierto? Renuevan, etcétera. ¿Qué estamos haciendo como estrategia para la mantención? ¿Qué estamos haciendo? No hay política. O sea, solo el 6% de las empresas que nosotros encuestamos tenía algunas políticas. Y estas políticas tenían que ver con lo que hablamos. Vamos a decir cómo mantenerlos, les vamos a dar desarrollo a través de tecnología y vamos a buscar también planes de retiro. Esas son como sus tres grandes preocupaciones. Pero hay muchas otras que hoy día no están siendo abordadas desde la estrategia de negocio. Justamente, porque nombraste que hay muchas más, quería preguntarte, disculpen Alejandra, ¿cuáles son las barreras que existen en el mercado laboral para la incorporación del talento senior o para la mantención del talento senior? Bueno, son varias, pero por un lado, Pablo lo mencionó, existe el fenómeno del edadismo, ¿no? Que no es más que discriminar por razones de edad. Son temas bastante culturales, esto no es solamente en Chile, esto es algo bastante mundial. Hay culturas, como por ejemplo las culturas orientales, que son un poco distintas, que sí valoran o tienen un poco más de respeto o de admiración por las generaciones mayores. Japón, ese tipo de culturas. Pero en general, en el mundo occidental existe discriminación. Entonces eso es un tema primero que hay que tomar conciencia, tratar de entender cuáles son los sesgos inconscientes normalmente, para poder, una vez que uno toma conciencia de eso, poder combatir esos sesgos. Eso por un lado. Por otro lado está el tema de la brecha digital. Eso es una realidad en un mundo donde estamos avanzando y estamos siendo testigos de cada vez más acelerados cambios tecnológicos.
la irrupción de la inteligencia artificial, esto es noticia en desarrollo, no sabemos muy bien hasta dónde va a impactar. Aparentemente va a impactar todo en nuestras vidas, en el mundo personal, en el mundo laboral, desde luego. Entonces, ese es un gran tema, las brechas, cerrar esas brechas digitales. Y ahí quiero relevar un punto que tocó Pablo y que tiene que ver con cómo las personas nos hacemos cargo a nivel personal de esos factores, porque como todas las cosas, ¿no? Existen los factores institucionales, que tienen que ver con las políticas públicas, los marcos regulatorios, las leyes. Existen los factores organizacionales, que tienen que ver con las prácticas y las políticas organizacionales o empresariales, pero también existen los factores personales, y eso los tenemos que gestionar nosotros mismos. Y dentro de eso yo diría que la capacitación o la formación continua, las ganas de seguir manteniéndote activo, las ganas de seguir estudiando, formándote y manteniéndote vigente en los cambios tecnológicos, eso es algo que las empresas lo pueden impulsar, las políticas públicas lo pueden favorecer, por supuesto, con programas, financiamiento, subsidios, incentivos, etcétera. Pero si las personas no quieren formarse o no quieren vencer esas barreras tecnológicas, bueno, ahí hay un tema yo diría que es muy importante que los 50 más tomemos conciencia de eso y nos hagamos cargo y lo gestionemos, ¿no? Eso desde luego. Yo diría que en general esas son, desde mi punto de vista, las dos barreras más importantes, porque el tema del costo, concuerdo con Pablo, es caro. ¿Para qué es caro? ¿En función de qué? Es mucho más cara la rotación permanente que tener una persona que a lo mejor me cuesta un poquitito más, pero su productividad o su labor también, diría yo. Mira, en Talanto nosotros tenemos una visión que a mí me gustaría poner bastante énfasis. Esto no es los jóvenes versus los mayores. Esto se trata de lograr equilibrios, fuerzas laborales o entornos laborales dentro de las organizaciones que combinen el talento mayor con el talento joven y que se complementen, donde los jóvenes, incluso en muchas organizaciones, afuera lo hemos visto, existen programas de mentorías cruzadas, donde los jóvenes cumplen un rol para enseñarles las nuevas tecnologías a nivel usuario, a las personas mayores, y los mayores le transmiten a los jóvenes eso que yo diría, las heridas de guerra te han ido forjando, ¿no? Cuando tú has pasado muchas crisis, y es verdad que las crisis ahora son cada vez más recurrentes, la velocidad de las crisis, no sé, yo tengo como una sensación de que, ¿cuándo va a terminar? Esto no termina una y aparte otra. Bueno, pues las crisis van dejando criterio, sabiduría, resiliencia, ¿no? Ponderar, ¿no? Saber ponderar, no volverse loco cuando uno está enfrentando una crisis por primera vez, se quiere volver loco, no sabe muy bien cómo enfrentarla. Bueno, ahí el talento senior tiene mucho que decir. Entonces, finalmente lo que nosotros promovemos es eso, lograr entornos laborales amigables para el talento 50 más, pero al mismo tiempo que combinen y que sepan equilibrar el talento joven, el talento medio y el talento mayor, porque ahí es donde se produce la innovación y la ventaja competitiva al final. Nosotros lo vemos como una oportunidad para generar una ventaja competitiva en las organizaciones. La riqueza está entonces en la intergeneracionalidad, ¿no? Totalmente. Ahí, Sí. Cote, quería preguntarte cómo nos preparamos para lograr esta intergeneracionalidad. Tenemos que llegar bien a la vejez. ¿Cómo nos preparamos para llegar física y mentalmente bien para nuestra vejez? Ahí, gracias por la pregunta, yo creo que me tomo de lo que estaba diciendo Alejandra. Nosotros para llegar mejor a la vejez podemos tener distintas iniciativas. Primero podemos tener el fondo del Estado, de la empresa, pero ante todo de la persona. Y ahí hay que diferenciar dos salud súper importantes, que por suerte ahora último hemos estado hablando más de la segunda, que es la salud física y la salud mental. Y en la salud física sí requiere que nosotros nos mantengamos activos. Y de la salud mental quiero decir que lo que hemos medido nosotros es que importa muchísimo la intergeneracionalidad. En el fondo, cuando tú interactúas con otras generaciones, y me gusta que no sean los jóvenes versus viejos, porque yo me siento súper cómodo en la mitad del sándwich, este valor que existe entre las distintas personas es útil, porque la persona que ya ha sufrido muchas crisis tiene estas chapitas o heridas de guerra que ayudan al joven, y el joven también tiene una energía que ayuda al mayor.
Y en eso de prepararnos para la salud, en el fondo mayor, es cómo nosotros interactuamos entre las distintas generaciones, pero también a nivel organizacional y a nivel personal. En la Universidad de los Andes existe un centro que se llama el Centro de Envejecimiento, donde se ha ido midiendo, que está bajo el alero de la Facultad de Medicina, cómo las personas mayores están mejor cognitivamente y afectivamente cuando están involucradas con su familia, con nietos, y más, porque mucho más que hijos, con los nietos más jóvenes. Entonces, a nivel personal, nosotros cómo interactuamos y generamos vínculos con las distintas personas que están en nuestra familia para mantenernos activos, para mantenernos activos físicamente y mentalmente, y además en la salud mental, sentirnos queridos, como les comentaba antes, es algo súper relevante, sentirnos parte de una red. Pero ¿cómo replicamos esto también a nivel organizacional? Existe la mentoría, pero ¿cómo hacemos también equipos de trabajo con personas de distintas generaciones? Donde nosotros podamos aprender de lo que está viviendo la otra. Y acá quiero, ¿cómo podemos aprender? Y no dije los mayores de los viejos, de los jóvenes de los mayores. Es cómo aprendemos intergeneracionalmente, cómo nos mantenemos activos, porque mientras mejor lleguemos, porque aquí sí quiero destacar algo que me gustaría como puntualizar algo que dijo Alejandra, vamos a llegar hasta mayores bien, pero es que no todos van a llegar tan bien. Entonces, para que estemos mejor como sociedad, tenemos que preparar ese camino. Y ahí preparar ese camino existe una conciencia mayor de la salud física, pero sí también de la salud mental, de cómo nosotros desarrollamos vínculos. Quiero hacer una analogía. Acabo de estar, como les comentaba antes, en una conferencia donde, y de hecho uno de los libros que presentó un profesor, Tim Hall del Boston University, y él presentó un libro del retiro, en el fondo de cómo uno se retira, y marcaba varios puntos del retiro. Y uno de esos era, ok, tengo que decidir retirarme, o tengo que decidir yo a nivel personal hasta dónde va a llegar mi carrera, hasta cuándo me voy a perfeccionar. Luego era, la segunda parte, cómo desarrollo vínculos, reactivar vínculos. En el fondo, hay momentos en la vida que uno tiene los amigos del colegio, de la universidad, pero llega un minuto en que uno está súper enclaustrado más en el círculo muy cercano, pero luego cómo reactivo otros de esos círculos, porque de ellos también aprendo. Y otra de las cosas interesantes de ese libro que me gustaría decir acá, porque somos financieras en general, como dijo la Isa, se apunta a mujeres, pero he hablado mucho de los hombres. Y de cómo el trabajo, la definición del trabajo, y cuando una persona se define, el trabajo cumple un rol fundamental. Y en los hombres, esa definición es distinta que en las mujeres. Entonces, en el punto del retiro, lo que se ha estado también viendo es que a los hombres les impacta bastante el retiro porque es una parte que los afecta muchísimo de su identidad. Y ahí, ¿cómo llegamos mejor? También trabajando nuestra identidad. Y eso se puede trabajar desde las organizaciones, también como capacitación, pero cada uno de nosotros, ¿cuál es nuestra identidad? ¿Cómo me reinvento? ¿Qué es lo que me define? ¿El trabajo que estoy haciendo ahora? ¿A la organización a la que pertenezco? ¿O el aporte que hago a la sociedad? Con distintas formas que puedo hacer, no necesariamente con un trabajo puntual. Y eso también lo podemos preparar dentro de las empresas, pero también generando la conciencia interna de mi identidad, mi salud física, mi salud mental, cómo me relaciono con otras personas, cómo puedo aprender de otras personas, tanto en el trabajo como fuera del trabajo. Pablo, quería preguntarte, yo sé que en PwC o Price, como prefieran ustedes, hay también iniciativas internas para mantener el talento senior. ¿Nos puedes contar, ya que solamente un 6% de las empresas con las que ustedes trabajan tiene iniciativa, si nos puedes contar qué es lo que están haciendo ustedes? Nosotros tenemos un programa que se llama Más 50. Fundamentalmente se ha desarrollado en el área de auditoría, es contratar gente con experiencia en el ámbito de contabilidad, auditoría, y son contratados para, no como supervisores muchas veces, sino más bien como cargos, igual que los jóvenes, los primeros cargos, analistas o las primeras posiciones dentro de la organización, pero la ventaja es que estos 50 más van transmitiéndole formas de trabajo a los más jóvenes. Cosas interesantes son que estos 50 más van más a la oficina. O sea, esos días que son más, los días viernes que cuesta que la gente vaya más a la oficina, tú te encuentras con 50 más. A mí me tocó dirigir unas actividades que se llaman de integración, donde son actividades donde le pedimos a la gente de todas las áreas que asista, va a conocerse, etcétera. Los más entusiastas son 50 más y 55 más. Entonces, efectivamente, nosotros hemos visto que es un aporte para la organización y normalmente lo que vamos a hacer es ir incluyendo este mismo programa en las otras áreas, tanto en el área tributaria y legal como en el área de consultoría a la que yo pertenezco.
La verdad, a nosotros en consultoría nos da lo mismo la edad. Contratamos muchas veces personas con experiencia senior que nos ayudan porque tienen toda la experiencia y eso es valioso para los clientes. Entonces, la verdad es un tremendo aporte y vemos cómo hay entusiasmo de esta generación también. A propósito de eso del entusiasmo, ¿cómo se sienten ustedes? No estoy diciendo, bueno, aquí hay personas que son mucho más jóvenes que... Pero, Una audiencia intergeneracional. sí, ¿y cómo se sienten los 50 más, sin decir la edad, se sienten bien, ¿cierto? Yo tengo 57, me siento bien. Joven. Estoy cada vez consumiendo menos azúcar. Estoy haciendo un esfuerzo por adelgazar, bajar el azúcar y todo eso, pero yo siento que podemos aportar un montón todavía en la organización. Y no me imagino sin hacer nada. Entonces también está la posibilidad en estos programas, porque hay otras organizaciones que tienen estos programas y le dan flexibilidad. Trabajan mediodía. Y normalmente cuando los contratan por mediodía, la gente se queda casi todo el día. O 3/4 del día. No están arrancando a la oficina. Porque hay una cuestión bien importante, a propósito que hablábamos de la inteligencia artificial y todo eso, lo importante de socializar en la oficina, el café y todo eso, tiene un impacto muy importante. El otro día, yo no soy tan especialista, pero decían que hay un acompañante de inteligencia artificial ahora, que no sé cómo se llama, no sé qué. ¿Ah? Pero hay varios, ¿cierto? Que para acompañar a las personas, o sea, el tema de la soledad es un tremendo tema. Sabes que hay países, este es un tema que vimos en la edición aniversario del diario el año pasado, donde participó también Tarlanton y ahí nos conocimos, de hecho. Hay ministerios de la soledad en el Reino Unido y en Japón. Así de tremendo es el tema de la soledad en los países avanzados y tenemos que hacer algo nosotros antes, porque para allá vamos, digamos, ese es nuestra trayectoria. Perdón, dime. había un tema que también es un mito, ¿eh? Que las personas mayores les cuesta la tecnología. No es cierto. De hecho, todos tuvimos que aprender en pandemia. ¿Cuántos habían usado? Habíamos tenido alguna reunión por videoconferencia, Zoom, un par de reuniones y después, bueno, aprendimos dónde está el botoncito para levantar la mano, por ponerlo en términos muy... y la gente fue aprendiendo. Lo que pasa que se espera que sea a la misma velocidad de los nativos digitales. Y no, entonces, nuevamente, un programa de desarrollo y formación de personas dentro de las organizaciones requiere entender que los 50 más aprenden de otra manera, pero aprenden. Entonces los programas de formación tienen que ser diferentes. De todas maneras. ¿Puedo complementar lo que está diciendo Pablo? Y además que tú dijiste aprender tecnología. En las competencias, en el fondo de competencias de liderazgo, se diferencian el tipo de competencia que es. Y aprender tecnología es una competencia técnica. Claro. Las competencias técnicas se aprenden bastante rápido. Las competencias interpersonales, como la empatía, trabajar con otros, se demoran más, y las personales, que es la autogestión, el autodesarrollo, se demoran mucho más. Entonces, también ahí yo creo que, como dijeron antes, pongamos la balanza, qué es caro, qué es lento, qué es rápido. A alguien, inteligencia artificial, se lo puedo enseñar en un curso acá en el S bastante rápido. Pero luego a ser empático, a comunicar, a tener la tranquilidad en una crisis, y poner un criterio en una buena toma de decisión. Es ver a otra generación y poder ser empático con una generación bisagra, con una persona joven que está pasando por una crisis o problemas normales de la edad. Y ahí en el fondo también aprovechar ese talento, que no es solo enseñar a ocupar tecnología, que de repente lo veo como el gran tema, y sí, eso es fácil. Es competencia técnica. Antes yo quedé preocupado. ¿Por qué? Porque dije cómo se siente y nadie dijo nada. Me imagino que se sienten bien, ¿verdad? No te preocupes. Eso es cierto. No te preocupes, porque tenemos un espacio para que haga preguntas al público. Bien. Y ahí nos van a tener que encender el micrófono y decirnos primero cómo se sienten, si es que son más de 50. Porque los menores estamos estresados, no se preocupen. Somos generación bisagra. Para terminar, digamos, estas preguntas que estoy haciendo yo dirigidas y darle paso a ustedes, quería preguntarle a Alejandra, estamos, a propósito de crisis, estamos en un año electoral. Tenemos una elección presidencial a puertas, ya tenemos definida una candidata, pero a fin de año tenemos la prueba grande, que es la primera vuelta, ¿cierto?
Y ustedes desde Talanton tienen 13 medidas que ustedes han propuesto a los candidatos que han querido escucharlos, que eso también es un tema. Y me gustaría que me comentaras cuáles son, a grandes rasgos, las 13 medidas que ustedes están proponiendo a los candidatos presidenciales. Sí, bueno, primero un mínimo contexto. Como les decía, en Talanton nos definimos como una organización de incidencia pública y privada. El año pasado nosotros estamos organizados por equipos de trabajo. Nuestro equipo o comité de incidencia pública desarrolló una propuesta muy robusta que, entre paréntesis, los invito a revisarla en nuestro sitio web. Está en el formato descargable, muy interesante, con mucha experiencia internacional, está muy bien documentada. Y nuestro objetivo fue justamente ese, o sea, hacer una propuesta para todos los candidatos presidenciales, independiente desde la extrema izquierda a extrema derecha, con el propósito de, primero, visibilizar este tema, hacer una propuesta muy concreta, pero sobre todo interpelarlos a los comandos y a los jefes programáticos a incorporar este tema en sus programas de gobierno, desde el mundo, desde las políticas públicas, ¿ya? Efectivamente, antes de las primarias alcanzamos a reunirnos con 3 comandos. Está interesante este proceso electoral, o sea, debo reconocer que está desafiante. Y bueno, a medida que nos íbamos acercando a las primarias, nos quedan un par de comandos por visitar que los vamos a retomar ahora. Yo te diría que en general la recepción fue muy buena, pero me llamó la atención, sí, que salvo un comando, que era el comando de la candidata Matei, los otros comandos, no era un tema que lo tenían en su agenda. Sin embargo, se habían ido dando cuenta, el foco estaba más bien en niñez, etcétera, se fueron dando cuenta a medida que se iban recorriendo Chile o teniendo conversaciones con distintos grupos de interés, que el tema de los cambios demográficos era un tema que les iba a pegar, que nos va a pegar como país. Y por lo tanto, yo diría que por un lado la recepción ha sido muy buena, y yo diría que, salvo, no puedo adelantar los otros 2 comandos que nos quedan, pero en general muy buena disposición a incorporar, no te digo que todas las medidas, pero al menos mirarlas, analizarlas. ¿Y en qué consisten estas medidas? No las voy a cubrir todas, pero primero el tema del edadismo. En otros países existen campañas culturales a nivel masivo para combatir el edadismo. El edadismo para todos lados, los mayores también discriminan a los jóvenes, y esto es para todos lados. Entonces, primero que nada, combatir el edadismo. Lo segundo, se pueden hacer muchos incentivos tributarios, o incentivos en general económicos, para que las empresas puedan contratar personas que están fuera del mercado laboral. Quiero decir, entre paréntesis, que lo peor es que un 55 más salga al mercado laboral, porque está súper demostrado, y las estadísticas sí lo dicen, que en la medida en que tú te vas quedando cada vez más fuera del mercado laboral, te vas quedando totalmente aislado, vas desactualizándote cada vez más, y por lo tanto la recontratación se hace mucho más cuesta arriba. Entonces, estos incentivos están principalmente enfocados a mantener, alargar, fidelizar y no desechar este talento antes de la jubilación, sobre todo, ¿ya? Entonces está, por un lado, los incentivos económicos, tributarios, para que las empresas puedan contratar y puedan retener o fidelizar al talento mayor. Luego existen, bueno, en Chile la jubilación es voluntaria, o sea, el tema de la jubilación es voluntaria. En otros países no, entonces también está, por un lado también, incentivos que premien o que incentiven a las personas a alargar también, a querer quedarse en las organizaciones, pero trabajando de manera distinta. Y eso nos lleva a lo que yo comentaba anteriormente, de que rediseñar la manera de trabajar, que las empresas puedan flexibilizarse, buscar otros roles, de manera que las personas, no sé, de 60 a 65 no quieren seguir trabajando como a los 30. ¿Sí? Eso es una realidad, y yo creo que también uno ya quiere hacer otras cosas, a lo mejor no quiere estarse levantando tan temprano, no lo sé, pero en el fondo dar la posibilidad de reinventar o generar nuevas formas de trabajar. Fomentar el trabajo flexible, adaptado, con horarios parciales, garantizar la capacitación continua, incentivos, también, bueno, en Chile tenemos el programa Sense, potenciar eso, levantar barreras o restricciones que pueda haber, apoyar el emprendimiento senior. Eso es muy importante. Yo puedo decir,
A título personal, yo vengo del mundo también de las nuevas tecnologías. Yo soy inversionista ángel en startup tecnológica y me toca ver cada vez más emprendimientos liderados o fundados por personas 40 más, que son los emprendimientos ideales en los que yo quisiera invertir, porque ya tienen recorrido, conocen muy bien la industria, el negocio, se hacen acompañar de talento más joven. Entonces emprender después de los 50 puede ser interesante, pero ¿quién quiere arriesgar su capital o el poco capital que a lo mejor logró acumular para su jubilación o para la enfermedad? Entonces también generar líneas de financiamiento, microfinanciamiento para potenciar el emprendimiento senior, y eso puede ser muy interesante para generar crecimiento y también tener una población activa. Eso básicamente. Y un tema súper importante, también no hemos hablado acá de economía plateada porque no era el tema, pero vincular la economía plateada a los seniors. ¿Y qué significa esto? Que yo lo encuentro muy interesante, y es que las personas 50 más o 55 más puedan ellos ser parte activa de la definición de políticas públicas para ellos, para ese grupo etario, o de productos y servicios en las empresas para ellos. Y ahí se abre un mundo de una oportunidad de negocio gigante, pero volvemos a lo mismo. Es como cuando si yo quiero definir productos para mujeres y lo define solamente hombres, ¿cómo funciona eso? O sea, y viceversa. Entonces, que los seniors puedan definir productos y servicios o adaptar la oferta de valor de las compañías para ellos mismos. Entonces ahí también se abre un espacio de política pública que se puede promover. Hablaste algo que no lo vamos a desarrollar, pero quiero hacerle el punto. Esta dicotomía entre que nosotros estamos favoreciendo, ahora estoy pensando en la reforma de pensiones, que la gente estamos premiando que se postergue la edad de jubilación. Y las empresas nos están retirando después de los 50 años. Eso como que hay una dicotomía ahí que no sé cómo salvarla, digamos, pero lo dejo planteado para la discusión y para que quedemos con eso, pensando en eso. ¿Por qué nos piden a nosotros que nos jubilemos más tarde si las empresas nos están a nosotros jubilando antes, ¿no? Yo creo que me gustaría tomar el punto de los emprendimientos y del desarrollo de empresas. El promedio de Chile del emprendimiento es 43 años. Como que cuando hablamos de emprendimiento en general tendemos en la cabeza social a la gente joven. Y la verdad es que no. Es mayor. Entonces, las empresas pueden tomar ciertas medidas, pero nosotros, y de hecho, la población de fuerza laboral mayores de 50 está principalmente en medianas y grandes, más que en pequeñas. Pero la pequeña puede ser ellos mismos. Y ahí yo creo que sí, vuelvo al punto de la Alejandra, de tomarnos nosotros mismos cargos también de nuestra trayectoria. Es decir, ¿cómo planifico en el fondo, como hablaba de este profesor que planteaba, cuando me retiro, pero tengo que planificar, tanto a nivel de salud mental, salud física, pero a nivel de trayectoria? ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos? Quiero trabajar las 40 horas semanales hasta los 70, quiero tener una distinta forma de trabajar, de aportar, pero también voy a ser empleado, voy a ser yo empleador, puedo tomar distintas medidas, y creo que acá también, en este cambio de forma, cuando hablamos de flexibilidad, creo que también va en nosotros mismos decir, a ver, pero ¿por qué siempre volvemos a lo conocido y a lo probado? Si tenemos distintos desafíos, tenemos que enfrentarnos al problema de distintas maneras. Creo que se puede fomentar muchísimo distintas formas de financiamiento, de emprendimiento de 50 más. Creo que a nivel de empresa, como comentabas tú, de los planes de retiro, pero también esos planes de retiro, ¿tiene que ser el plan de retiro salirse del mercado laboral o es salirse de una empresa y partir otra? Y ahí creo que tenemos que plantear distintas formas de enfrentarnos a este desafío, como que no es repetir lo que estaba antes. Perfecto. Vamos a abrir ahora el micrófono para quien tenga alguna duda, pregunta, comentario, idealmente pregunta. Yo te presento, Jimena Bogavir de Travesía 100. 77 años. El mejor periodo de la vida. Cuéntanos, Jimena. Dos cosas. Uno es que totalmente de acuerdo con lo que ha planteado Alejandra, contar la buena noticia de que este tema de las licencias de política pública también lo asumimos como clave en la red que formamos de instituciones que trabajamos con o para o desde personas mayores, que voces mayores, 110 organizaciones, y también donde Talantón participa y aportó muchísimo, un documento de consenso de todas las organizaciones, porque lo interesante de este tema
es que no está polarizado. Entonces, efectivamente, le hace sentido a todo porque realmente hace sentido. Eso es una cosa. Y segundo, que desde Travesía 100, donde hay 5.000 personas mayores que estamos colaborando, también un grupo grande, 113 personas, hicieron su propio documento con el propósito de decir, bien, porque los jóvenes se preocupen de hacernos documentos para nosotros, pero este va a ser nuestro, porque ahí también siempre hay un matiz, ¿no? Así que lo que quiero decir es que este tema de la inteligencia, de la incidencia pública está siendo abordado desde varias voces y todas como en la misma línea, de modo que cualquiera de los documentos que le llegue va a estar con los mismos contenidos en que el trabajo y todo lo que hemos hablado acá es parte importante. Pero a mí me encantaría volver a otro tema que también Alejandra tocó de pasada, que es el impacto que la inteligencia artificial como otro gran desafío acelerado que enfrenta la humanidad. Efectivamente parece que este mundo no nos está dando tregua, ¿cierto? Cómo eso es bastante explosivo cuando se junta con el cambio demográfico. Entonces a mí me encantaría preguntarle, siempre mirando que hay un lado luminoso, porque tal como decía Pablo, efectivamente a las personas mayores nos ha gustado la inteligencia artificial y hemos aprendido a hacer los prompts, porque efectivamente es fácil, ¿no es cierto? Y es genial. Pero ¿cuáles son también las partes oscuras? No sé cuál de los Yo tres quiere... me atrevo a decir, nosotros hemos estado trabajando muchísimo en el lado bonito y el lado oscuro de la inteligencia artificial. Creo que lo primero que hay que reconocer es que con la inteligencia artificial, como con cualquier cambio, hay ganadores y perdedores. Y los van a ver. Entonces, creo que el desafío es cómo nos hacemos cargo de los perdedores. Y ahí viene la parte también de capacitación, porque hay muchos trabajos que, como bien dijiste, con prompt se acelera mucho y además que con una buena base de datos de inteligencia artificial uno puede reducir el error. Pero ¿cómo reinventamos? Cuando nosotros trabajamos con personas, las personas no se reinventan de un minuto para otro, pero los cambios están siendo más acelerados de lo que esperábamos. Y ahí, en esta capacitación con inteligencia artificial, es enfocarnos principalmente, para mi gusto, en personas que les cuesta más la tecnología, pero también en las que sus puestos de trabajo se ven más amenazados o es más fácil que se reemplacen. Previo al 2019, de hecho, me acuerdo de muchos seminarios acá en el ESE, porque los que trabajamos en temas de personas lo veíamos, que era la automatización del trabajo y la automatización del trabajo, y lo que pasa es que después pandemia le puso un acelerador infinito, pero yo creo que es extremadamente relevante mirar muy bien la fuerza laboral en su conjunto y ver cuáles son los puestos de trabajo más amenazados, y en eso tratar de mantenerlos empleables, con capacitaciones que se puede trabajar con el mundo público y el mundo privado. ¿Cómo reinventamos? ¿Cómo podemos ocupar ese talento? Porque todos los trabajos tienen, como que no siempre es centrarse en lo que hace necesariamente, sino que, a ver, ¿cuál es el proceso de ese trabajo? ¿Cuál es el análisis de ese trabajo? ¿Cuál es el proceso de toma de decisión de ese trabajo? Y eso se puede llevar a distintos ámbitos. Entonces, enfocarnos, y ahí es, como dijiste tú, no está polarizado, es transversal, y no me quedaría solo en las personas más 50, sino que a nivel transversal en la sociedad, de esta amenaza hacia muchos puestos de trabajo, que si no lo tomamos nosotros como privado, es súper difícil que el Estado se haga cargo de todo eso. Creo que lo vimos en otro encuentro acá en el SCOTE cuando hablamos del índice de trayectoria laboral de las mujeres que incorporó un paréntesis. Estamos preparando el 6º índice, los invitamos a participar, lo hacemos con la COTE y con el S Business School, y había una parte de inteligencia artificial, y en el fondo, ¿qué era lo que a nosotros nos distinguía como humanos de la máquina o de la inteligencia artificial? Era la ética, el criterio y todos esos digamos, valores que son propiamente humanos que nos permiten diferenciar, que es algo que la máquina todavía no aprende y ojalá no aprenda, digamos, en el futuro cercano, por nuestro bien. Dejo abierto el micrófono si hay otra pregunta. Acá. ¿Se escucha bien? Sí. Hola, soy María Pajachurra, fundadora de Red Maestra. Y primero decirles que maravilloso todo lo que están hablando, porque uno realmente hay que poner estos temas en la mesa. Hace 10 años atrás se estrenó Pasante de Moda con Anne Hathaway. Yo creo que este fin de semana tenemos que volver a verla. Después, Y la Anne Hathaway. sí, sí, y nos impactó y quedó ahí y creo que hemos avanzado muy poco. Después creo que Pablo, adentro de Price,
tiene un Tinder. O sea, yo creo que esto de todos se juntan y van a la oficina, más de 50 los días viernes, fantástico. Pero un poco desde la esperanza, ver como dónde podemos encontrar, tal vez, yo entiendo lo que decía la Coté, que somos un país que como que nos ha costado avanzar mucho en este tipo, y los países desarrollados tal vez tienen modelos de los cuales podamos aprender. Y una idea que a mí se me ocurre, que lo estamos haciendo nosotros dentro de Red Maestra. Red Maestra son mujeres gaffiter, electricistas, albañiles, que también después de los 50 años, esa gaffiter, o después de los 60, ya no va a querer estar debajo de un lavaplato cambiando un sifón. Entonces hoy día, en la humildad de lo que es Red Maestra, armamos un comité de maestras para pensar en el futuro de ellas laboralmente, con su expertise. Y ahí tal vez, no sé, si hay algún modelo, algo donde podamos apoyarnos para mirar y aprender rápido. Eso es Ahí se me acordé al tiro de un modelo en Estados Unidos que sí, bueno, que es un poco haciendo la analogía del pasante de moda, que son personas que ya han tenido un oficio, una profesión, que dejan de realizar, pero que sigue siendo útil para otros empleos. Por ejemplo, servicio al cliente. Por ejemplo, personas que habían estudiado distintas profesiones, pero que tenían que estar en contacto con clientes, y en general hay más paciencia cuando uno ha tenido más experiencia con otras personas. Pero también ese servicio al cliente se ocupaba tanto en call centers, pero también en museos, se ocupaban en empresas, en el fondo, donde tú tuvieras que relacionarte con otras personas. Personas relacionadas a la biología en el fondo, tenían espacios en los supermercados y en áreas de industrias de alimentos. Que es, si yo soy una persona muy capacitada en un área, la llevo a otra industria completamente distinta. Y ahí vuelvo también de nuevo a esas competencias en el fondo que uno puede traspasar de un lugar a otro, que de repente nos encasillamos en que, yo era gaffiter, entonces soy gaffiter y estoy con el sifón y ya, pero ¿qué es lo que hace? Es solucionar problemas, es buscar lo que está fallando dentro de un sistema y lo busco la solución. No solamente es el gaffiter. Entonces, hay veces que cuando nos enfocamos en qué es ese talento que tiene, para poder replicarlo en trabajos que sí se pueden hacer en el día de hoy. Esa competencia y esa forma de mirar el problema, no necesariamente solo lo que hace. Camila. Hola, Camila Amor, gerente general de Inspiral. Primero, agradecerles por la presentación. Miren, como decía la Isa, yo soy de la generación, yo tengo 36, soy de la generación estresada, la generación bisagra. Creo que hay grandes desafíos que estamos enfrentando hoy día. El primero es que esto está cambiando todo muy rápido, o sea, lo que estemos pensando, lo que estamos conversando hoy día, lo más probable es que en 2 años más ya no nos sirva. Escuchaba lo que decía Alejandra, que la generación más 55 decía que quizás quería trabajar menos. Yo fui mamá hace 2 años, a los 34 años. Yo no voy a poder pensar a los 55 en dejar de trabajar, porque voy a tener que pagar la universidad. Si pretendo tener otro, va a ser lo mismo. O sea, si bien disfrutamos un periodo de vida que las generaciones de ahora tuvieron hijos, ¿no es cierto?, el desafío a futuro va a ser mayor. Y nosotros aparte tenemos que mantener a la economía en ese momento, ¿no es cierto? Tenemos el tema de la inteligencia artificial, que si bien hoy día hablamos de prompts y que todos podemos aprenderlo, hoy día la educación desde la base nos tiene que enseñar a cómo pensar y cómo manejar distinto, porque las capacidades técnicas te las va a entregar la máquina. Entonces, en base a todo esto que nos está abrumando y nos está estresando, realmente, ¿qué nos recomiendan a nosotros para las empresas, para manejar a nuestros equipos y poder generar negocios que sean para el futuro, que no sean para 5 años más? Porque yo creo que si pensamos así, vamos a quedar obsoletos muy rápido. Alejandra o Pablo. Sí, ahí, bueno, gracias, súper interesante tu comentario y efectivamente es verdad eso, o sea, en la medida en que nos vamos envejeciendo, o sea, como que todo se ha ido trasladando, ¿no? La maternidad, incluso ya ser madre a los 40 ya es algo que no, antes era como impensable, hoy día es muy normal. Y por lo tanto, efectivamente lo que tú planteas es el tema del financiamiento, a los 60 vas todavía a estar pagando universidad, entonces no es una opción salir del mercado laboral. Eso por un lado. Yo lo que te diría es que, bueno, nosotros en Talanton, una de las iniciativas que no mencioné, pero me gustaría mencionarla porque creo que tiene mucho valor, es, acabamos de lanzar una iniciativa que se llama Empresas para todas las edades, que es una red que lo que hace es invitar a empresas de todo tipo, tamaño, industria, a formar una comunidad colaborativa que lo que haga es compartir
y co-crear las mejores prácticas tendientes a avanzar en esta materia, ¿no es cierto?, en la empleabilidad de los 50 más, pero con el foco en la diversidad etaria, por lo que ya mencioné, ¿no?, que ahí es donde está el valor. Buscar la complementariedad, en fin. Entonces, yo creo que las empresas pueden hacer mucho y pueden definir sus propias políticas, y creo que trabajar en red y aprender de otros, porque en Chile hay empresas que están muy avanzadas en esto, sobre todo las empresas, no sé, compañías de seguro, AFP, compañías que están muy metidas en el tema de la economía plateada, porque sus clientes, ellos ven que sus clientes están envejeciendo y por lo tanto necesitan adaptar sus modelos de negocio y su oferta de valor a su mercado, a su segmento. Entonces, lo que nosotros buscamos es generar una especie como de comunidad virtuosa, donde aquellas empresas que están más avanzadas y ya han ingresado a empresas bastante grandes, que están muy motivadas por inspirar a otras y poner a disposición de la red su experiencia, y también nutrirse de las experiencias y de las distintas particularidades que puedan tener las distintas empresas en las distintas industrias. Entonces, nosotros estamos partiendo en esto, y una invitación abierta, no tiene costo entrar, porque quisimos hacerlo sin barreras de entrada, porque lo que nos interesa es eso. Primero, instalar el tema de que las empresas, con su creatividad, nosotros creemos que la capacidad de las empresas es infinita, puedan diseñar sus propias políticas. Y también, creo que es súper importante, y ahí conecto con el tema de nuestro rol articulador, es que para nosotros va a ser muy interesante poder entender cuáles son las barreras o las dificultades que enfrentan las empresas a nivel regulatorio, porque las hay. Hay regulaciones o leyes que traban o impiden o no hacen tan fluido los objetivos que buscamos. Y entonces va a ser muy interesante también poder entender eso y a lo mejor proponer cambios legislativos o regulatorios para poder ir destrabando esto. Entonces va a ser un poco un sistema como de vasos comunicantes. Así es que eso es lo que quería comentar. Estamos justos con la hora, así que voy a hacer una innovación y le voy a pedir a Pablo que cierre este encuentro. Bueno. El único hombre del panel, by the way. Tremenda responsabilidad. Bueno, quería primero, antes de cerrar, ¿sí? Dar unos minutos para decir, Jimena, sobre la parte de el lado oscuro de la fuerza, tú preguntaste. Yo creo, el otro día le hacía una pregunta a un especialista en analítica, inteligencia artificial, decía, pero ¿cuál es la diferencia, le dije, entre esta revolución tecnológica y la revolución industrial? Porque en la revolución industrial pasó lo mismo. Me dice, la gran diferencia es la velocidad del cambio. Ese es el gran temor. Entonces, si las organizaciones no aceleran sus programas de formación y desarrollo, entonces, nuevamente, ¿qué es lo que quieren hacer las organizaciones? Atraer. Pero para atraer tienen que también desarrollar a su talento. Tienen que compensarlo de una determinada manera. Tienen que evaluarlo y ver si es productivo o no. O sea, todo el ciclo de personas se tiene que dar de manera integrada para que efectivamente podamos funcionar como una organización que efectivamente está haciendo cosas concretas. Entonces, la velocidad del cambio va a ser clave. Y otra cuestión que también hay que tenerlo como claro. Fíjate que nosotros hacemos hartos estudios. Entonces hay un estudio a nivel mundial que se llama Esperanza y Temores de la fuerza laboral. Y dentro de la esperanza, dentro de los temores, perdón, se les preguntaba sobre inteligencia artificial y los que tenían más temor eran los jóvenes. Y decían que las generaciones más 50 como que no estaban tan preocupadas. Yo no sé, porque a lo mejor no estamos viendo el impacto de lo que puede significar esto. ¿Ah? O estamos pensando, ya no, que nos queda poco, ya no sé, pero las generaciones iniciales son las que tienen mayor preocupación por el proceso de cambio que se viene. Y entonces ahí tenemos un tremendo desafío. Otra cosa, y ya con esto, y después tengo que hacer una especie de despedida. La tecnología solo viene a acrecentar la desigualdad en la sociedad si no están las herramientas para aquellos que no tienen acceso a la tecnología. Porque antes, ahí vamos a poner el caso de la revolución industrial, el que no era parte de una organización ya más mecanizada, una industria, aprendía una labor, era artesano, zapatero, había labores de ese tipo. Hoy día, cuando viene la tecnología y yo no tengo acceso a la tecnología, por eso que es una cuestión país, este es un tema del Estado. Cuando yo no tengo acceso a la tecnología,
Ya las actividades más artesanales y todo eso, a pesar de que por ahí hay una, dicen la inteligencia artesanal, ¿eh? Esos oficios que habían antes van a ser más difíciles de mantener. Por lo tanto, se vuelve más desigual el mundo laboral. Y para cerrar, quiero agradecer primero que me hayan invitado a este grupo selecto de mujeres, pero veo que hay hombres también aquí integrados. Quizás el mensaje final es, no nos quedemos con el eslogan de los 50 más, que es importante, sino cómo se integra en la sociedad, lo que está haciendo Alejandra, desde la academia, con el análisis de todo este fenómeno, y desde lo laboral, con medidas que son concretas para las personas, aprovechando toda esta experiencia que los 50 más han adquirido. Se habla de los 50 más, de los 55 más, de los Golden Index, que son entre 55 y 65, entre 65 y 75. Hay un montón de clasificaciones para todo esto. Pero está claro que de 50 para arriba hay una fuerza laboral y una generación que puede aportar muchísimo a las organizaciones, a la sociedad, al país en general. Muchas gracias a todos los que están presentes y a los que nos vieron a través de bf.cl.